Buenas noches, les damos la bienvenida a este primer programa de Infandina TV, una producción del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina Condesan. Liz Quiroz y Miguel Sarabia desde ahora y como cada jueves en la conducción de este programa que espera llevarle muchas novedades y por supuesto esperamos la participación de ustedes. Efectivamente, todos los jueves a las 7 de la noche vamos a estar aquí en este espacio para reflexionar y conversar sobre los temas relacionados con el desarrollo sostenible en los países de la región andina. El propósito de nuestro espacio es abordar temas que son claves, que son muy importantes para nuestro desarrollo y que están afectando y están involucrando a los países que forman la región andina. Nos estamos refiriendo a Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia y Perú. Y queremos conocer también un poco más de los Andes, queremos que ustedes participen y nos digan a través de nuestras redes sociales, ahorita les damos el datito, de qué temas quisieran que hablemos, conversemos, que nos sugieran invitados también, porque cada semana vamos a estar aquí a las 7 de la noche acompañándonos y conversando sobre estos temas con ustedes. Nuestras redes sociales entonces son el Twitter @infandina y nos pueden también escribir al Facebook el Facebook de Infandina en concreto y nos pueden sugerir ahí los temas que ustedes quieren tratar en este programa. Muy bien, vamos entonces a comentarles lo que vamos a tener hoy día en el programa, ¿te parece, Liz? Así es, bueno, tenemos invitados especiales en este primer programa de estreno de Infandina TV. Vamos a estar con José Luis Ricapa, él es coordinador del Comité de Campañas y Comunicaciones del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático MOSIC. Muy bien, también vamos a tener la oportunidad de analizar con dos destacadas personas lo que fue el Interclima 2012. Vamos a tener al director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, MINAM, y también vamos a tener al consejero de los programas globales, al señor Jean-Gabriel Dus, de la cooperación, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Con ambos vamos a profundizar sobre lo que fue el Interclima y lo que el Interclima nos deja para el futuro. Y también tenemos para ustedes una agenda verde con datos importantes de actividades, de eventos que se están produciendo en el país y en la región andina y a las cuales ustedes pueden sumarse y finalmente comentar algunas publicaciones que tenemos aquí y que queremos compartir con ustedes. Así que ya saben, reiterar quizás nuestro Twitter. Sí, nuestro Twitter es @infoandina y espero que a partir de allí ustedes puedan no solamente seguir, sino también sugerir y comentar las notas que vamos a compartir con ustedes hoy día. También, y al Facebook también pueden entrar, efectivamente. Todos los programas vamos a empezar con una rápida revisión de notas importantes ocurridas durante la semana. Y entonces, Liz, podemos comenzar con las noticias. Y que ustedes pueden ver también esta información y seguirnos en infandina.org, repito, www.infandina.org, ahí está toda esta información y muchísimo más, por supuesto. Recientemente acaba de pasar aquí en Lima el INCAFES, que es una reunión muy importante, un festival de cine internacional de montañas, la octava versión. Tuvo su versión ya en Ancash, en Huaraz específicamente, pero aquí en Lima fue clausurado recientemente y se hizo la premiación de las películas ganadoras de este festival. Nosotros vamos a tener próximamente también aquí en el programa a las personas que han sido parte de esta organización y por supuesto mostrarle los documentales ganadores de la octava versión del INCAFES. Solo mencionarles que entre estas versiones que han sido premiadas está montañismo y rock climbing. Y además otros nombres, Aventura, por ejemplo, el documental Aventura de Anson Fogel de Estados Unidos y Cultura y Sociedad, que ha sido una producción de Sebastián Yali y Stephanie Pachot de Francia. Muy bien, solo recordar que INCAFES es el festival de cine de montaña más alto del mundo y que tenemos el orgullo de tenerlo aquí en Huaraz, en Perú. Pero yo quería comentarles otra noticia interesante, porque justamente hablando de Huaraz y hablando de los glaciares, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, informó que los datos recientes de la investigación que se tiene sobre el retroceso glaciar muestra cifras realmente alarmantes, ¿no? El ministro Pulgar Vidal mencionó que hasta el año 2000
se había perdido ya cerca del 22% de nuestros glaciares, y que en los últimos años esto se ha incrementado hasta alrededor del 27%, y que en algunos casos y en algunas zonas el retroceso glaciar ha sido tan significativo como que se ha perdido casi el 35% de la masa. Bueno, y a propósito de pérdida de glaciares, ¿sabían ustedes que aquí en Huancavelica el deshielo del Nevado de Chonta, que está ubicado en este departamento, ha puesto en peligro el abastecimiento de agua, no solamente en Huancavelica, sino también en Ica? Este nevado nace en la laguna de Chocolcocha y se ha extinguido, es la información que hemos recogido, y al parecer a simple vista se observan solo ahora resquicios de nieve. Pero ahí hasta hace poco la gente que vive cerca podía ver que esto estaba cubierto totalmente de blanco. Esos son los temas que vamos a tocar también próximamente aquí y aquí con los invitados más adelante. Bueno, quería comentarles también que la semana del 22 al 26 de octubre estuvimos celebrando en el Perú la Semana del Acceso Abierto. La semana tuvo el lema "Publique en acceso abierto, libera el conocimiento", y este es un esfuerzo en realidad global por hacer más accesible el conocimiento científico que viene siendo producido tanto por investigadores como organizaciones alrededor del mundo. Las actividades centrales tuvieron lugar en la Universidad Católica del Perú, donde hubo un programa bastante nutrido con presentaciones internacionales, y a través también de la videoconferencia se permitió la participación de muchas personas. Y al día siguiente tuvimos un candente panel que tuve la suerte de facilitar en GRADE, en el local de GRADE, donde hablamos sobre la ley de delitos informáticos que está hoy día en discusión. Bueno, rápidamente les comento que el pasado 22 de octubre tuvimos en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina el taller sobre bosques, el monitoreo de bosques. La idea de este taller, organizada por el proyecto CIMA, que coordina CONDESAN, fue discutir y validar un protocolo para el monitoreo de la diversidad y la dinámica de bosques andinos en un contexto de cambio climático. La idea de discutir este protocolo de monitoreo fue comprometer a los diferentes expertos de los países andinos en crear una red de monitoreo de diversidad de bosques. Y bueno, pasamos al plano internacional, porque también queremos comentarles algunos hechos importantes que han ocurrido fuera de Perú. La Cámara de Comercio de Argentina acaba de realizar un evento sobre avances en energías renovables. Esto se realizó el 30 y 31 de octubre y fue organizado por la Cámara de Comercio Industria Argentino-Alemana. Esta fue la primera edición y aquí participaron expertos del sector público, privado, académico, y se han presentado innovaciones en materia de energías renovables, eficiencia energética y medioambiental, tanto a nivel de Argentina como a nivel de la región andina. Muy interesante este evento y toda la información la pueden encontrar, como ya dijimos, en la página web infoandina.org. Y bien, ahora vamos a pasar a conversar sobre uno de los primeros temas que vamos a tratar aquí en este programa Infoandina TV, y contarles que los Andes, ¿no?, es el tema que nos involucra también en este programa, también conocidos como la cordillera más larga del mundo, forman la columna vertebral de América del Sur. Vamos a darles más datos sobre los Andes, ¿verdad, Miguel? Efectivamente, las montañas, los Andes, influyen de manera directa en el clima que tenemos, influyen en la energía, tanto sísmica como hidroeléctrica que consumimos, tiene un impacto directo en la biodiversidad. Perú y la región andina es uno de los lugares más megadiversos del mundo, y sin duda los Andes y su geografía han impactado directamente en la manera como el poblador de esta parte del mundo ha desarrollado su cultura. Recuerden que las poblaciones antiguas en los Andes son una de las 7 civilizaciones mayores del mundo. Y como decías tú, Miguel, alrededor de las montañas podemos encontrar una gran variedad de climas, una gran variedad de ecosistemas y de hábitats, y todo eso lo vamos a conocer también en el siguiente video.
Las montañas cubren cerca del 25% de la superficie terrestre del mundo. Los Andes, la cordillera más larga del mundo, cuenta con 7.250 kilómetros de longitud y está en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Hasta un 80% del agua dulce de superficie del planeta procede de las montañas. El 80% de la alimentación humana procede de unas 20 plantas. 6 de estas, el maíz, las papas, la cebada, el sorgo, las manzanas y los tomates, provienen de zonas montañosas. Y eso no es todo, pues casi el 12% de la población mundial vive en las montañas, pero más del 50% depende directa o indirectamente de sus recursos. Bueno, como el video nos ha mostrado, sin duda los Andes son un lugar muy diverso. Eh, y para seguir conversando sobre esto y también vincularlo con uno de los problemas globales que están más afectando, unos procesos de cambio global que más están afectando las montañas andinas, como es el cambio climático, vamos a conversar inmediatamente después del corte con José Luis Ricapa, quien es coordinador del Comité de Campañas y Comunicaciones del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC. Entonces, los invito a esperar la conversación con José Luis después de la pausa. Bueno, y seguimos aquí en Infandina TV, el primer programa de estreno, gracias aquí a la mula.p. Estamos aquí en la conducción Liz Quirós junto con Miguel Sarabia. Efectivamente, vamos a seguir ahora conversando sobre el tema de diversidad de montañas. Está con nosotros, como anunciamos antes del corte, José Luis Ricapa. Él es coordinador del Comité de Campañas y Comunicaciones del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC. José Luis, acabamos de ver un video que habla de la diversidad de montañas. Las montañas, sin duda, son, además de entes naturales, lugares con una profunda presencia humana, y particularmente en los Andes, que son los espacios de montaña más poblados en el mundo. De tu experiencia en el MOSIC, ¿cómo ves esa diversidad? Bueno, buenas noches Miguel, buenas noches Liz, es un gusto estar acá y compartir este espacio con ustedes. En efecto, ¿no? Hay un impacto negativo del cambio climático con respecto a la conservación de la diversidad biológica, paisajística de la zona de montañas, pero sobre todo a nosotros como movimiento ciudadano, movimiento de personas preocupadas por el tema del cambio climático,
nos interesa este tema del impacto cultural, ¿no? Muchas de las comunidades altoandinas, ¿no?, tienen una relación afectiva, económica, hasta religiosa en algunos casos con sus zonas de montañas, con sus apus que les llaman, ¿no? Entonces, esto impacta pues definitivamente en su forma de vivencia, ¿no? En su forma de creer cuál es su relación con su entorno, con la naturaleza. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, nosotros las personas que vivimos en las zonas urbanas, hemos perdido, como hemos perdido en general la vinculación con muchos otros aspectos de la naturaleza, hemos perdido o no identificamos actualmente cuál es nuestra relación con los glaciares, ¿no? O sea, tienen una importancia económica definitivamente, ¿no? Porque son una reserva de agua dulce para nosotros, ¿no? Sí. A partir de ella nos proveen de alguna manera de alimentos. Entonces, José Luis, claro. esa es justamente, ¿no?, para aquellos, las personas que nos están viendo, si nos podrías dar esa explicación más concreta de esa relación que quizás nosotros que vivimos, como dices, en la ciudad, no la tenemos muy cercana o no la estamos viendo. Si podríamos explicar esa relación que tenemos nosotros los que estamos aquí en la zona urbana con la Liz, montaña. ¿te parece si para justamente entrar a discutir un poco más ese tema de la diversidad del agua, podemos pasar una parte del video que Mosic justamente acaba de presentar sobre el impacto del cambio climático en zonas de montaña? Lo vemos. Gracias. Shumaq karqan hielukuna puro, yolaq puro, pero kanan tiempo que ya ushakarin casi poco también. Llakipa ushakakunantam nevada, pasturulipis más nakikan, más retirakikan. Un destino irremediable amenaza esta conmovedora belleza. En los últimos años, la ciencia ha comprobado que estas nieves no son eternas, que poco a poco se irán dejándonos solo una tibia nostalgia. En 27 años se perdieron más de 111 kilómetros cuadrados de glaciares. Es un proceso de carácter irreversible. Un retroceso acelerado de los glaciares por el incremento paulatino y permanente de la temperatura del medio ambiente. Bueno, después de ver este revelador video, para muchos seguramente algo novedoso, pero sin embargo también habría que señalar que esta pérdida de glaciares se ha incrementado, ¿no? Hace poco el ministro acaba de señalar que la pérdida de glaciares en Perú se ha incrementado del 22 hasta el 27 o quizás 35% en el país, siendo nuestro país uno de los lugares que tiene mayor cantidad de glaciares tropicales en el mundo. Exacto, ¿no? Claro. Por así decirlo, en promedio, ¿no? El 35%, porque en efecto hay zonas del país en la que la pérdida de glaciares ya llega hasta el 90%, ¿no? Hablábamos un poco sobre cuál es esta relación que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Volver a identificar al menos... Para explicarle a los televidentes que nos están viendo, ¿no? Las sociedades humanas con respecto a los glaciares más específicamente, ¿no? En el mundo los glaciares tienen más del 75% de la reserva de agua dulce, ¿no? El agua que consumimos, el agua que sirve para que exista la vida, ¿no? Entre esas la nuestra. Eso por un lado. Por otro lado, en el Perú, decías tú muy bien que más del 70% de los glaciares tropicales se encuentran en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Por otro lado, aproximadamente 10 millones de personas en el Perú dependen directamente de los glaciares, del derretimiento de las aguas de los glaciares en condiciones normales, ¿eh? No estamos hablando ni siquiera en condiciones de derretimiento acelerado por el cambio climático, sino en condiciones normales para su consumo, para la ganadería, para la agricultura. E indirectamente las grandes ciudades, porque al fin y al cabo nuestros alimentos no los producimos, al menos las grandes ciudades costeras donde está asentada la mayor cantidad de población del país. Nosotros no producimos mucho de los alimentos que consumimos, dependemos de los alimentos que vienen justamente de la sierra, que se producen justamente con el agua que viene de los glaciares. Entonces,
esa es una vinculación económica que deberíamos empezar a identificar y tener más en cuenta, ¿no? Sin entrar al otro lado, al otro aspecto, como decíamos en un inicio, más afectivo, hasta religioso, que tienen las comunidades altoandinas, algunas de ellas todavía, ¿no? Que quizás nosotros ya no, pero que nos da también otra forma de relacionarnos y entender cuál es el respeto que deberíamos tener con estas zonas naturales, ¿no? Tú has mencionado un tema que es muy importante, que tiene que ver con esos diferentes usos que tiene el agua que proviene de los glaciares y que sin duda el acelerado deshielo de los mismos va a terminar impactando. Tú has mencionado los usos que como personas tenemos del agua, los usos que tienen los pequeños agricultores para su agricultura y el uso que tienen también los mismos pequeños agricultores para sus medios de vida. Ahí hay una relación que se ha visto en algunos momentos conflictiva, ¿no? El agua como un derecho humano vista desde las personas para satisfacer sus necesidades básicas de consumo, versus el agua en otro tipo de usos productivos como la agricultura, incluida la agricultura de subsistencia, y también el uso del agua en actividades industriales. Esa es una dimensión, digamos, de la problemática que en los próximos años vamos a vivirla más intensamente y donde ciudades de la costa, como has mencionado tú, pero como nos están viendo en Cajamarca, nos están viendo en Cusco, nos están viendo en Bolivia, en La Paz, el agua, el problema de las ciudades grandes no es solamente un problema de la parte baja, es también un problema de la parte media y alta de la cuenca. ¿Cómo ven ustedes como movimiento ciudadano esta problemática de la multiplicidad de usos y los usos que terminan siendo competitivos por el agua, ¿no? Bueno, un poco eso está directamente vinculado, mejor dicho, a la mirada de desarrollo que queremos tener, ¿no? Como país, como sociedades, ¿no? Hacíamos referencia en todo caso en un inicio a el impacto directo al pequeño agricultor, a la pequeña ganadería, pero dentro de esta mirada también de la agricultura intensiva, que depende, que es básicamente para exportación, que depende, por ejemplo, de los proyectos de irrigación, ¿no? Si queremos mantener esa mirada de desarrollo, que tiene muchos cuestionamientos, pero bueno, no es el tema, ¿no? Igual, o sea, hay que preocuparse en todo caso también por la conservación de los glaciares, porque esos proyectos de irrigación dependen también precisamente de las reservas naturales de agua dulce en las zonas de glaciares. Entonces, proyectos de irrigación de Chavimochi, los proyectos de irrigación que están en planificación, teniendo en cuenta la pérdida de esta reserva, ¿qué sostenibilidad pueden tener, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y la mirada más bien del movimiento ciudadano frente al cambio climático MOSIC a nivel de la región andina, ¿no? O sea, tenemos información concreta de lo que viene ocurriendo en Perú, pero digamos ustedes también tienen una mirada más a nivel de la región andina. ¿Qué nos podrías decir sobre la situación de lo que está ocurriendo? Mira, felizmente acá en el Perú el tema de los glaciares todavía pasa por el tema solamente de la conservación de reserva de agua dulce, ¿no? Felizmente no entramos a ese conflicto entre actividades extractivas en la zona de glaciares, que podría pasar, ¿no? Porque pasa ya en Chile, porque pasa ya en Argentina, ¿no? Deberíamos tenerlo en la agenda para que no pase, ¿no? Porque la política de desarrollo extractivista todavía no está en cuestionamiento o todavía no tiene un planteamiento más sostenible en todo caso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la posición del Perú en las negociaciones internacionales no deja de ser tibia, no deja de ser una posición no muy fuerte en todo caso, ¿no? No deja de ser una posición que negocia en bloque, por sus limitaciones económicas, por la cantidad de representantes que suelen ir a estos espacios de negociación internacional, por la posición del Perú, etc. Pero yo creo, con respecto a este tema de glaciares específicamente, ¿no?, que nos da un argumento fuerte, ¿no?, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos dicho, ¿no?, que tenemos un patrimonio natural tan importante, ¿no?, más del 70% de glaciares tropicales. No es solamente un patrimonio del cual nos deberíamos sentir orgullosos nosotros los peruanos, es un patrimonio del mundo de cierta manera, ¿no? Entonces, yo creo que nos da un argumento como para poder negociar mucho más fuerte
en estos espacios internacionales con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, con Argentina, con Chile, ¿no? Entonces, un poco es importante ahí que nuestras autoridades y representantes... José Luis, tenemos que ir cerrando, como sabes, el tiempo siempre es ingrato en la televisión, pero no queríamos despedirte sin antes nos dejaras un mensaje para la gente que nos está viendo. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas para ayudar a que estos problemas no sigan creciendo? Seguramente algo podemos hacer, ¿no? Las montañas están lejos de nosotros para algunos, para otros están muy cerca, pero sí podemos hacer cosas concretas. ¿Cuáles serían esas cosas muy concretas que tú le dirías a los televidentes que comiencen a hacer? Bueno, lo concreto es tomar acción cotidiana frente al cambio climático, ¿no? Este problema del derretimiento de los glaciares es la causa más visible del calentamiento global y del cambio climático en el mundo. Entonces, si queremos hacer algo, no es pues ir y cuidar el glaciar y estar solamente preocupados por ello, sino es tomar acción frente al cambio climático, ¿no? Y tomar acción frente al cambio climático implica tomar conciencia, demandar a nuestras autoridades políticas claras frente al cambio climático, tanto nacionales como una posición internacional mucho más clara, ¿no? Lo cual implica un rol político como ciudadano, ¿no? Y lo segundo es nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Hábitos más sostenibles, ¿no? Empezar a reciclar, empezar a ahorrar los recursos como el agua y la energía, cuestionar un poco nuestros hábitos cotidianos como el del transporte, ¿no? Utilizar menos los vehículos que emiten muchos gases de efecto invernadero, empezar a pensar en la necesidad de utilizar vehículos más sostenibles, ¿no? Hay una serie de hábitos cotidianos que impactan, que generan gases de efecto invernadero que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Consumir productos orgánicos puede ser mucho mejor para el planeta que consumir los productos convencionales, ¿no? Bien, José Luis, yo creo que tú nos has dado bastantes ideas de por dónde debemos ir. Sin duda este tema es bastante amplio como para poder agotarlo aquí. Te comprometemos desde ya a ti y al propio MOSIC a seguir acompañándonos en los diferentes programas que tenemos y donde podamos seguir profundizando sobre estas diferentes estrategias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Liz. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Infandina TV. Y seguimos en Infandina TV, esta vez para conversar sobre un tema muy importante y una actividad que se acaba de realizar aquí en Lima, Perú, y es el Interclima 2012. El tema central de esta iniciativa fue la gestión del riesgo climático y se espera que en adelante Interclima sea un proceso permanente y una actividad permanente en el Perú, además un proceso de articulación entre diferentes iniciativas de gestión de cambio climático que se realizan en el país. Esta actividad fue liderada por el Ministerio del Ambiente del Perú.
¿verdad, Miguel? Efectivamente, Interclima se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre y contó con la participación de una destacada delegación de expertos nacionales y también internacionales, que fue la primera vez que se reúnen en Lima para compartir, intercambiar experiencias alrededor del cambio climático. Realmente una movida bien grande ha sido. Sí, esta, sí, ¿no? sin duda ha sido un esfuerzo grande también de organización, y creo que va a ser bueno escuchar ahora al viceministro Gabriel Quijandría, quien nos va a brevemente mencionar qué obtuvimos con Interclima. Principalmente generar un espacio de discusión y un espacio de compartir experiencias entre toda una serie de actores que vienen trabajando en el tema del cambio climático. Por otro lado, toda la dinámica internacional que existe alrededor del tema del cambio climático tiene también un correlato positivo, que está vinculado al tema de las oportunidades de financiamiento asociadas a poder atraer inversiones, por ejemplo, en energías renovables, en mejora de eficiencia energética. Hay toda otra vertiente adicional en el tema del cambio climático que a veces la dejamos un poco de lado o no la tomamos tan en cuenta, que está vinculada al tema de las oportunidades. El Ministerio del Ambiente es el ente rector en términos de lo que tiene que ver con la política nacional de cambio climático. Cada sector es responsable de las políticas y de la implementación de las actividades de su sector en respuesta al tema de cambio climático. La agricultura, y especialmente la agricultura andina, va a ser uno de los grandes sectores impactados por efecto del cambio climático a través del cambio en las condiciones del clima, del cambio en la disponibilidad de agua en el largo plazo. Por el lado del sector energía y minas, el sector energético es un sector sumamente importante, es el sector base que permite el desarrollo de todas las otras actividades productivas, y ahí el tema o la cuestión que debemos analizar en concurso con ellos es cómo es que vamos a crecer en términos de nuestra oferta energética de manera sostenible. En cada uno de estos ámbitos de trabajo, la responsabilidad de estos ministerios sectoriales es trascendental, y por ello es que nosotros pretendemos un involucramiento fuerte de cada uno de ellos en este proceso. Con los gobiernos regionales tenemos un trabajo bastante interesante. Estamos trabajando fuertemente con varios de ellos en términos de generar capacidades y apoyarlos en los procesos de formulación de sus estrategias regionales de cambio climático. Tenemos más de la mitad de las regiones del país ya con sus estrategias culminadas o en proceso de formulación, lo cual habla bien de la penetración del concepto de cambio climático y la importancia que este tiene como determinante o como factor que va a afectar las políticas de desarrollo a nivel de las regiones. Por ahí el trabajo viene caminando bien, pero tiene que ser profundizado, y sin duda la agenda todavía sigue siendo enorme, ¿no? Bien, y para conversar sobre lo que fue Interclima, estamos con dos invitados especiales. Muchísimas gracias por venir. Están aquí Eduardo Durán, director general de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, MINAM. Y también estamos aquí con Jean Gabriel Dus, consejero de Programas Globales de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Bueno, gracias por acompañarnos. Yo quisiera empezar conversando con usted, señor Durán. ¿Qué nos deja Interclima? Bueno, Interclima ha cumplido con su propósito inicial. Con Interclima lo que hemos querido es abrir un espacio de intercambio, un espacio de conversación, un espacio de intercambio de experiencias sobre todo, y de impulso a la noción de que el cambio climático es algo que debe incorporarse efectivamente en la vida de todos nosotros, pero sobre todo en los planes de trabajo pues, de todas las empresas privadas, como también el sector público, etcétera, un enfoque estratégico, ¿no? Una de las cosas que veía cuando estaba ocurriendo Interclima es que finalmente cuando hablamos de procesos como el cambio climático, estamos hablando de procesos que están interrelacionados entre sí y que afectan no solamente a una persona o a un territorio, sino que nos afectan de manera interconectada a los diferentes países.
Y entiendo también que esfuerzos como estos solo son posibles si fomentamos la cooperación entre diferentes países. En ese sentido entiendo, y ahora me dirijo a usted, señor Dus, ¿cómo es la perspectiva que tiene la cooperación suiza sobre una problemática que nos está afectando tanto en los Andes como en otras regiones del mundo? Sí, el cambio climático lo vemos realmente como un desafío global y por eso que estamos aquí con la cooperación global y el COSUDE. Es decir, que una solución no vamos a encontrarla en Suiza, no vamos a entender el fenómeno en Suiza tampoco. Es algo que tenemos que pensarlo de manera conjunta y por eso nos alegró muchísimo tener eventos y aprender de eventos como ha sido el Interclima. Señor Durán, en todo caso, Interclima ha logrado reunir una cantidad de expertos, instituciones que trabajan alrededor del tema del cambio climático y que vienen también realizando acciones para enfrentar esa problemática. En esta línea, ¿cuáles son los principales desafíos que deja Interclima a partir de todas estas experiencias que se han recogido y compartido en estos 3 días? Bueno, el mayor desafío ya con esta gran conjunción de exposiciones, conferencias, intercambios, feria de exposición de avances tecnológicos para combatir el clima y otros, es cómo conjugamos todo esto y cómo hacemos posible que en una estrategia nacional de cambio climático, para enfrentar el cambio climático, acomodemos todas estas opciones, todas esas alternativas y que los sectores gubernamentales y el sector privado entiendan un poco más cómo debemos todos alinear esfuerzos para gestionar el cambio climático. En realidad, ¿cómo se concreta, no? O sea, Bien, ¿cómo lo han concretado? Es bueno, la palabra, ¿no? Este Interclima ha sido dedicado a los aspectos de adaptación. Vamos a tener cada año un Interclima, cada vez más, este primero ha sido una primera contacto, digamos, con esta problemática, pero los siguientes van a ser sobre diferentes temas. Entonces, en el tema de adaptación, la conciencia de que la población, especialmente la población urbana, que no suele estar en contacto con las realidades geográficas, entienda que tiene que esperar una mejor conducta familiar, individual, de grupo, institucional, para adaptarnos a los impactos del cambio climático, pero también para aprovechar algunas oportunidades que pueden aparecer con el cambio climático. ¿Cómo cuáles? Puede ser que en algunas zonas donde no se podía cultivar, empiece a cultivar. Por ejemplo, los pisos ecológicos cambian y ahí pueden abrirse nuevas oportunidades para algunos productos, puede desaparecer para otros también agrícolas. O sea, hay una serie de incertidumbres que tenemos que manejar lo mejor posible. Creo que la mayor lección es aprender a manejar la incertidumbre, no ver al cambio climático como una cosa muy impredecible, sino empezar a trabajar con eso y a prepararnos. Usted mencionó 2 temas que creo que son clave, ¿no? Primero, ver el cambio climático también como una oportunidad. Y en segundo lugar, romper el mito de que no podemos hacer nada porque no sabemos nada. Digamos, sabemos, y Interclima ha sido muy claro en mostrarnos el nivel de incertidumbre que hoy día tenemos y la imposibilidad que tenemos para con certeza predecir qué va a pasar en un lugar A determinado. Sin embargo, también es cierto, y Interclima ha sido muy rico en mostrar experiencias de adaptación ya a circunstancias que están cambiando. Entonces yo quería sus reflexiones sobre esos 2 puntos que me parece son clave, ¿no? Sí, efectivamente el cambio climático por su naturaleza es poco predecible y hay un gran porcentaje de incertidumbre en muchas de las cosas, pero como bien dices, hay una experiencia ya internacional, hay países que están trabajando muy bien, la Convención de Cambio Climático, tenemos el plan de acción de Nairobi, es un plan de trabajo que tiene ya una serie de lineamientos sobre cómo se puede actuar. Además, tenemos las experiencias propias. Nuestra población altoandina, por ejemplo, siente ya el impacto del cambio climático y está respondiendo, está rescatando saberes ancestrales en el manejo del agua, etcétera, que va a tener que aplicar. O sea que hay formas y tecnologías también de enfrentar el fenómeno. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de planificar nuestros proyectos y nuestros programas. Tenemos que incorporar esta variable de incertidumbre y esta variable de cambio climático de manera racional en nuestra planificación y programación, y eso también es posible. Y señor Dus, yo quería preguntarle cómo es que la cooperación suiza a través de su programa global está apoyando estas iniciativas que ha mencionado el señor Durán hoy día. En algunos campos pensamos que Suiza tiene una experiencia valiosa.
pero también pensamos que en Perú hay muchas experiencias valiosas, y ese ha sido el tema del clima. Un tema, por ejemplo, son los glaciares. En Suiza tenemos, en Perú hay, y ahí es intercambios para mejorar un poco el manejo del agua alrededor de los glaciares, entender mejor impactos del cambio climático sobre los glaciares. Suiza es un país muy chiquito, es decir, que estamos, por ejemplo, intentando desarrollar tecnologías para hacer frente a estos nuevos riesgos, con nuevas tecnologías, sistemas de alerta temprana, pero por el tamaño del país también nos interesa poder implementar estas mismas medidas en otros campos. El campo aquí en los Andes es un campo muy interesante para nuestros científicos, para estos sistemas, y ver si eso responde realmente a estos desafíos. Entonces, el tema de los glaciares es un buen ejemplo donde sí podemos aprender de las experiencias en Perú y de las experiencias que tenemos en caso de Suiza. Y para que nos cuente más sobre la acción de COSUDE a nivel de la región andina, regresamos con esa respuesta después del siguiente corte comercial. Seguimos en Infandina TV, seguimos conversando con nuestros dos invitados especiales, Eduardo Durán, director general de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, y Jean Gabriel Dus, consejero de Programas Globales de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Habíamos hecho ya la pregunta, ¿no? A partir del trabajo de COSUDE en la región andina, ¿cuáles serían esas experiencias exitosas que destacarían ustedes y que pueden servir como ejemplo para todos los televidentes que nos están viendo también? Lo lindo es que tenemos algunas, eso ya es algo. En el caso de cambio climático, una linda experiencia que tenemos aquí en Perú, pero también en Chile, en Colombia e en Suiza, es la huella hídrica. Ha sido una linda herramienta para realmente pensar la importancia del agua como recurso. En Suiza es el castel del agua para toda Europa. A menudo decimos que tenemos suficiente agua, pero la verdad es que estamos importando agua a través de todos los productos que estamos comprando a través del mundo. Entonces hubo una reflexión grande en Suiza. Esta misma reflexión la tuvieron también en el caso de Colombia. ¿Qué significa el agua en caso de un país que está exportando tantos recursos y tantos productos hacia afuera? ¿Cómo funciona la huella hídrica? La huella hídrica es realmente, se analiza no solamente el producto al momento de desarrollar o de, por ejemplo, en el caso de la agricultura, que se necesita como agua, pero se mira toda la cadena, desde el inicio hasta el final. Cuando tenemos un desecho sólido, también hay una contaminación del agua. Toda esta cadena es parte de la reflexión que va alrededor de esta herramienta que es la huella hídrica. Yo quisiera aprovechar ahora justamente para preguntarle al señor Durán cómo desde el Ministerio están viendo esta cooperación con el gobierno suizo. Gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de reconocer en primer lugar y agradecer la estrecha cooperación que tenemos con el gobierno suizo desde la creación del ministerio. Tenemos varios proyectos, es uno de nuestros más firmes donantes y de apoyo en nuestro trabajo.
y ayudado también, por supuesto, a conseguir otras cooperaciones internacionales, porque tenemos un reconocimiento como país de ser un país atractivo para la cooperación internacional en cambio climático. Entonces hay una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos concomitantes, convergentes, y entre ellos están los proyectos que trabajamos, por ejemplo, el proyecto de adaptación al cambio climático que hacemos en Cusco y Apurímac con el apoyo de la cooperación suiza. Hemos conversado mucho con Jean Gabriel sobre la necesidad de continuar esta colaboración, por ejemplo, para crear este programa nacional de gestión del cambio climático que nos permita racionalizar todo lo que es la cooperación y todo lo que es la articulación de proyectos de todas las entidades de cooperación. Y otras, como hemos mencionado también, la investigación científica con glaciares, que también tenemos compartida, y tenemos una larga lista de cooperación por delante que tenemos que seguir conversando con Jean Gabriel. Muy bien, yo quería regresar a Interclima, porque escuchando al ministro Pulgar Vidal, él mencionaba dos cosas que para mí son interesantes cuando describe los resultados de Interclima, ¿no? Una es la particularidad que tiene Interclima en el tema de la rendición de cuentas, que es un espacio no solamente de diálogo, de discusión, de información, de tener nuevos conocimientos, sino que es un espacio en el cual se rinde cuentas sobre un tema que es fundamental. Y el otro tema es que el cambio climático no es un tema solo. El cambio climático es un tema que está relacionado con otros sectores. Interclima ha ofrecido la oportunidad de vincular el cambio climático con temas relacionados a la gestión de riesgos, a la disponibilidad de agua, a la producción sostenible. Y yo quería sus reacciones sobre esos dos temas, ¿no? Es cierto, el cambio climático, si bien es cierto, está adscrito al Ministerio del Ambiente como punto focal de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es un problema internacional, es un problema político, es un problema económico, es un problema social que se evidencia en el ambiente, pero que tiene todas estas implicaciones en la producción, en la salud, en la educación, en el ordenamiento del territorio, en la priorización de productividad y en la inversión pública, que también tiene que considerar el futuro cambio climático que va a afectar la infraestructura, los proyectos productivos, etcétera. Entonces sí hay esta enorme implicación que nos obliga a trabajar muy de cerca con todos los sectores. Tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático, estamos intentando reforzar y darle vuelo para que se coordinen en esta comisión intersectorial con el sector privado, con las regiones, con los grupos de la sociedad civil, etcétera, llegar pues a unar esfuerzos en el marco de un proceso de desarrollo nacional sostenible que se oriente a tener un futuro más bajo en carbono, es decir, menos dependiente de estos combustibles que causan los gases de efecto invernadero. Sí, a partir de lo que está diciendo, también Interclima deja, como decía hace unos momentos, desafíos y retos. A nivel de ciudadanía, ¿no? Esta reunión ha sido de expertos, se han tomado decisiones, se va a continuar con Interclima, pero ¿qué le podemos decir a los televidentes que nos están viendo en ese momento y qué cosas concretas podemos recomendarles y cómo involucrarse en este proceso para que el cambio climático no siga avanzando, ¿no? Que es lo que todos finalmente queremos? Bueno, nuestra intención con Interclima es eso, ha sido mostrar cómo estamos trabajando en este caso en adaptación y seguir mostrando en el futuro cómo vamos a hacer para reducir las emisiones. La población tiene que tomar más y más conciencia, este es uno de nuestros objetivos. En la actitud del sector público también tiene que acostumbrarnos ya a incorporar el cambio climático en todas las acciones y en general asegurarles que vamos a seguir en contacto, como hemos hecho en este Interclima, con la población en general, con el periodismo, para informar cómo vamos avanzando, cómo estamos rindiendo estas cuentas, que las hacemos a través de informes, comunicaciones nacionales a la convención, pero cada 3 o 4 años, pero esto es anual y dentro del año vamos a hacer toda la promoción para los futuros Interclimas, como lo hemos hecho para este, que aseguren que vayamos informando a la población e involucrándola en la participación y en las soluciones que hay que aportar, ¿no? Me parece que el tema de rendición de cuentas es clave y para la población es un encuentro, es una opción para realmente saber lo que está pasando y ver si el gobierno está realmente tomando medidas. Entonces, por parte de Suiza, este evento nos parece muy interesante porque si bien es cierto tenemos espacio de diálogo, un espacio así de transparencia, de rendición de cuentas, no tenemos aún en Suiza. Entonces era algo que nos interesó muchísimo en Interclima y me parece que es un espacio muy valioso por eso.
Muy bien, muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo de venir a conversar con nosotros sobre Interclima. Quiero que consideren este es un espacio permanente. Todas las semanas vamos a estar aquí a la misma hora, en el mismo lugar, y vamos a ayudar también a que la rendición de cuentas no sea solamente un ejercicio anual, sino que acompañemos a través de nuestros segmentos el trabajo que tanto la Cooperación Suiza hace en la región andina en temas de cambio climático, como lo que el Ministerio de Ambiente viene haciendo a través de la dirección que dirige usted, señor Durán, como las otras dependencias, ¿no? Eso es un tema que para nosotros es clave y lo vamos a seguir manteniendo aquí. Entonces, por favor, consideren este su casa. Cuando quieran comunicar algo, piensen que vamos a estar aquí para ayudarlos en ese esfuerzo. Agradecemos entonces a Eduardo Durán López, director general de Dirección General de Cambio Climático, de Certificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, y a Jean Gabriel Dus, consejero de Programas Globales de COSUDE. Nosotros nos despedimos, pero antes los dejamos con unas imágenes de Interclima 2012. El equipo de periodismo y de comunicación de Condesan estuvo ahí, y los dejamos para que ustedes vean todo este trabajo que se hizo en estos 3 días de Interclima. Recoge, digamos, la preocupación de trabajar juntos ya, digo, sobre algo tan importante y que, digamos, que ya nos afecta, digamos, a todos, no esperar el último momento como están diciendo. También muchas estrategias y mecanismos para poder incorporar ese tema en la agenda de desarrollo del país. Realmente me ha parecido de gran utilidad. Analizar este tema que nos afecta a todos es muy interesante por estar en todas las perspectivas, ¿no? Entonces esa es la parte más valiosa, y espero que se pueda continuar en el tiempo para que se mantenga, ¿no? Creo que es un evento que nos permite conocer cuáles son los avances en la gestión del cambio climático, y además de eso yo creo que, digamos, es la oportunidad para relacionarnos con, digamos, entre distintas instituciones, entre distintos profesionales que estamos trabajando el tema. Bueno, y vamos llegando a la parte final de este primer programa Infoandina TV, hoy jueves 1 de noviembre del 2012. Y en esta parte final tenemos la agenda verde. Apunten, tomen nota de los datos que les vamos a dar, porque seguramente muchos de ustedes tienen interés en involucrarse. Una de estas iniciativas es, por ejemplo, Perú Joven 100.000, una iniciativa de sensibilización y concientización lanzada por la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil, y que busca fomentar la participación ciudadana en temas ambientales de todos los jóvenes peruanos, y especialmente de todos ustedes que nos están mirando en este momento. Este reto cuenta con el apoyo del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Cooperación Internacional, así como el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas. Estas organizaciones esperan que antes de fin de año, por lo menos 100.000 jóvenes entre 15 y 29 años de edad se comprometan a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar la sostenibilidad ambiental del país. La idea es que estos jóvenes sellen su compromiso a través de un formulario muy sencillo que está en la página web que la campaña ha creado en Facebook. Búsquenla en Facebook, o si no, también la pueden buscar en la página web del MINAM, que es minam.gov.pe, zona jóvenes. Allí pueden encontrar el formulario. Este formulario ya está disponible, y a través... Facebook. También en el Facebook, exactamente. Perú Joven 100.000 en números. Pueden sellar su compromiso y contribuir a esta iniciativa Perú Joven 100.000. Y para los chicos, los más pequeñitos, contarles también que está ahorita un concurso de afiches de escolares Amazonía Nuestra, esto lanzado por la comunidad andina, y lo que se busca aquí es que los estudiantes hasta los 12 años, atención papitos, mamitas que nos están viendo y que residan no solamente en Perú, sino en Ecuador, Colombia y Bolivia, puedan dibujar afiches donde se muestre la importancia de la vida silvestre amazónica y sus hábitats, ¿no? Y se pueden ganar una tablet para el afiche más votado en Facebook. Así que no solamente hay que
concursar, sino que hay que promocionar sus afiches en Facebook. Para hacerlo, tienen que escribir al correo electrónico biocan@comunidadandina.org y mandar el afiche en la mayor resolución posible. Hay tiempo, así que a postular, a mandar su afiche. Yo creo que aquí es un trabajo de creatividad y una gran oportunidad para ustedes y que puedan tener su tablet. Ahora que pasamos a mostrar las publicaciones. Sí, tenemos rápidamente, porque ya estamos al cierre, que compartir con ustedes dos publicaciones. La primera se refiere a Puente entre las Alturas. Es un esfuerzo de todo el equipo que ejecutó en la región andina el proyecto regional Páramo Andino. Este fue un proyecto apoyado con los recursos financieros del GEF a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se ejecutó en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú a través de diversas organizaciones. Y este libro, que como les menciono está en físico, pero también lo pueden descargar de la página web de Condesan, recoge la sistematización de toda esa experiencia. El proyecto Páramo Andino, era un proyecto para la conservación de los ecosistemas de páramo en toda la región andina. Más detalles, por favor, vayan al libro, está muy interesante y pueden encontrar ahí toda la experiencia del proyecto y las lecciones aprendidas. Ya saben, en la página de Condesan, www.condesan.org, ahí pueden descargar gratuitamente este libro. Y para ir cerrando este espacio de Agenda Verde, contarles que, bueno, Condesan en esta experiencia de realizar foros electrónicos también publica las memorias de estos, como por ejemplo la memoria del foro virtual Adaptación al Cambio Climático en los Andes Amazónicos. Aquí se ha recogido toda la experiencia, las opiniones, comentarios de las personas que participaron en este foro virtual Adaptación al Cambio Climático en los Andes Amazónicos, y que se realizó el año pasado también con la comunidad andina y bajo el liderazgo de la Fundación Natura de Ecuador, WWF, y por supuesto Condesan aquí organizando esto. Pueden descargar la memoria y encontrar toda esa información en www.condesan.org, igual de manera gratuita. ¿Queremos cerrar? Sí, ya tenemos que cerrar. Solamente recordarles que nos pueden buscar en Facebook como Infoandina, que pueden seguirnos en Twitter con @Infoandina. Y bueno, para despedirnos queremos invitarlos a escuchar el tema musical Viaje a las Montañas del grupo Inca Son. Esta es una hermosa melodía que ha sido ganadora del Independent Music Award 2007 en la categoría tradicional. Esta canción está compuesta por el maestro César Villalobos, director del grupo Inca Son, y este grupo fue creado en Boston, en Estados Unidos, en el año de 1989. Espero que disfruten. Muchas gracias por estar con nosotros. Liz Quiroz y Miguel Sarabia estuvieron con ustedes. Los invitamos a vernos el próximo jueves a las 7 de la noche por aquí, por lamula.p. Estuvimos con ustedes en este primer programa de Infoandina TV, una producción del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina Condesan.